sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy les traigo este hermoso diseño. Miren qué linda esta puntada. Se ve difícil pero no lo es, así que trataré de explicarles lo más claro posible y espero que se animen a hacerla. La verdad que la cámara no hace justicia a cómo se ven estos colores realmente. Espero que les guste este video y no olviden suscribirse, darle like y compartir. Eso me ayuda muchísimo a que más personas se unan al canal. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 100% poliéster. Cada rollo trae 285 gramos, que es aproximadamente 109 metros. Mi etiqueta, 4 patitas de metal que van en la parte de abajo del bolso. Este va abajo y este va así, ok. Trae su tornillito. 2 aros de 3 centímetros. 2 cuentas de metal, así los pueden encontrar. Miren qué bonitas. Un cierre de cordón. Un desarmador pequeño que se ajuste bien a lo que son los tornillitos de las patitas. Ganchillo número 2 y otro de 6.5, aguja lanera pequeña y grande, tijera, pinzas, 8 marcadores, metro, cadena de metal. Esta es de 90 centímetros y atrae su mosquetón en cada lado. Todos los herrajes, todos estos materiales los pueden encontrar en el enlace que les dejo en la descripción de este video y también se las estaré dejando fijado en comentarios. Comencemos. Ok, ya tengo la base hecha, no se las empiezo a hacer para no hacerles el video tan largo, ya que tengo un video por separado de cómo hacerla paso por paso. Empecé esta base de igual manera con 17 cadenitas, tal como empecé en el video que les voy a dejar en la descripción o en comentarios. Miren, esto, la medida sería 23 centímetros y de ancho 6,5. Así quedaría. El total de puntos son 54 y terminé con aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Así me quedé en ese video, ok, el último punto, pero aquí le voy a agregar cadenitas aquí alrededor para que le dé más firmeza a nuestra base. Así. También recalco que estoy trabajando con el ganchillo de 6.5, ok. Entonces vamos a cerrar la cadenita de cierre. Hacia atrás. Vamos a jalar un poco para que no quede tan flojo. Esta cadenita tiene que ser de la misma medida que estas otras. Así. Estamos así y voy a ingresar por toda ese trapillo. Agregamos al ganchillo, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ok, ahora vamos a hacer cadenitas alrededor. Van a ser 54 cadenitas en total. Estamos así. La base se ve doblada porque a medida que vamos trabajando pues en la misma base o vayamos trabajando, comenzando a trabajar en el cuerpo del bolso, también lo vamos a doblar, ¿sí? Entonces no se preocupen porque ya cuando tengamos lo que es el cuerpo terminado, esto se aplana, queda bien planita, muy bonita. Entonces así. Y ahora vamos a hacer nuestra primera cadenita. Nos vamos en la siguiente cadena tomando las 2 hebras, ¿sí? Si lo vemos así, acá tomamos, damos altura, cerramos. Siguiente, tomamos, damos altura y cerramos. Y así, cadenita alrededor. Así. Entonces de esta manera vamos a trabajar en todo alrededor.
Ok, aquí ya estoy terminando, miren. Estoy en mis últimos 2 puntos. El último. Así, ok. Este fue el primero, este de acá. Este es el último aquí. Hicimos el primero y aquí el último. Entonces vamos a cortar, dejando un poco de trapillo para esconderlo por debajo de la base. Con cuidado para no apretar este punto aquí, esa cadenita. Entonces con cuidado. Así, con la aguja lanera pequeña. Vamos a hacer la última cadenita. Vamos a comenzar así. Ingresarlo de esa manera. Solo en la cadenita, ¿listo? La vamos a dejar de igual tamaño que las otras. Luego en la última que hicimos, en medio, pasando aquí. Voy a llevar hacia atrás. Miren, ya se pierde. Y esto por debajo de los puntos. Así. Sí, por todos estos puntos hasta esconder todo el trapillo. No jalen tanto. Así, ¿ok? Luego lo hago de esa manera. Así pueden dejar su base, ¿ok? Así está perfectamente bien. Pero si ustedes quieren agregarle también cadenitas aquí en medio, lo pueden hacer. Ya les voy a mostrar cómo hacerlo para que quede así como esta. Miren qué bonito. Estas cadenitas ya les voy a mostrar y vamos a agregar también estas patitas. Y vamos a ingresar, no sé si ven acá, esta aquí, justo en este, en medio, ¿sí? Aquí se ven como los orificios donde lo vamos a ingresar. Aquí, ¿sí? Donde termina cada punto bajo de la primera línea. ¿Ok? En medio de estos 2 primeros puntos bajos es donde vamos a hacer cada cadenita. Y vamos a terminar justo aquí, que se ve como una florecita. Ahí. ¿Sí? Ahí. Ingresamos. Dejamos trapillo para esconder. ¿Sí? No tanto. Tomamos así, lo pasamos hacia adelante. ¿Ok? Tomamos el trapillo. Y vamos a ingresar en la siguiente, donde les comenté, en medio de los 2 primeros puntos bajos, así. Tomamos y lo pasamos hacia enfrente y cerramos. Esto luego lo apretamos a medida que lo vayamos a esconder para que quede igual que las otras, ¿sí? Es igual de grande. Siguiente, en medio, tomamos trapillo de abajo, damos altura y cerramos. Siempre den altura para que no se empiece a encoger su base. ¿Ok? Cadenitas. Esto es opcional. Yo se lo voy a agregar porque se ve, eso que se ve bonito así. Entonces voy a terminar y nos vemos por acá. Aquí estoy por terminar, me quedan 1, 2 y 3. ¿Sí? Penúltima. Doy altura y cierro, y la última. Paso hacia adelante. Cierro. Aquí vamos a cortar, no tanto, así está bien, y con cuidado lo pasamos hacia enfrente, ¿sí?
con la aguja lanera vamos a pasarlo hacia atrás y esconderlo. Ahí mismo donde pasé el último, lo vuelvo a pasar hacia atrás, ¿ok? Hice la cadenita, miren, y luego hacia atrás otra vez. Y aquí con cuidado, bueno, que quede más o menos así. Tratando de hacer bien, que no quede tan mal esta última cadenita. Y luego escondemos, pero antes de esconder voy a agregar las patitas para que si escondemos lo que son los trapillos antes, esto se va a hacer como más abultadito y va a impedir, porque miren los tornillos son muy pequeños, entonces se va a agregar más trapillo ahí, entonces no queremos eso, así de delgado para que podamos agregar bien los tornillitos. Aquí es cuando empezamos, apretamos para que queden igual que las otras. Ya ustedes deciden dónde. Pueden poner una sola, no es necesario poner dos. Pueden poner una aquí y otra acá, ¿no? Así. Que quede así. También se ve bonito, pero yo le voy a agregar dos. Así. Les mostraré cómo agregar una. Vamos a ver, creo que aquí lo voy a agregar justo en el aumento de la tercera línea. 1, 2, 3 en la base. Así. Y lo agrego. Esto no se va a soltar porque miren la parte está así como plano. No se va a soltar fácilmente. También le pueden agregar como pegamento para tela, como ahí a los lados para que no se vaya a soltar. Eso es opcional. Agregamos, ¿sí? La patita para afuera y el tornillo adentro. Así, no tan apretado para que no se empiece a hundir la patita. Así, está bien pegado. De igual manera, 1, 2 aquí, pero que no quede tan, creo que ahí. Ya ustedes ahí le estiman dónde. Aquí. Ok, entonces de esta manera agregan las otras del otro lado. Va a ser un poco ahí porque no es tan grande el tornillito, pero pues tratemos ahí de que salga. Y de igual manera acá. Ok, ya agregué todas las patitas, miren. Y ahora sí vamos a esconder lo que son estos trapillos por todo alrededor de estos puntos. ¿Sí? Todo alrededor de los puntos. Sí, en toda, por debajo de los puntos. De esta manera. ¿Ok? Ya escondí los trapillos. Siempre escondo los trapillos restantes alrededor de este lado, ¿sí? Para que quede aún más firme esta parte. Así. Y vamos a comenzar donde terminamos. A ver, sería este lado aquí, está la terminación. Ahí. En cualquiera de los puntos realmente, pero siempre a este lado. Y acá vamos a tomar 2 hebras de esta cadena que está de lado, no esta, ¿sí? Esa es la decoración, sino que esta de aquí. Ingresamos en medio tomando la hebra de arriba y la lomita. Hay como 2 hebras de lomita, solo vamos a tomar una. Así. Hebra de la cadena y una hebra de lomita.
Dejamos trapillo para luego esconder, no tanto, así, ¿ok? Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Y aquí hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos en todo alrededor. Recuerden que vamos a trabajar con 54 puntos en todo el cuerpo de nuestro bolso. Ya no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer más nada que en este momento 54 puntos. Siguiente cadenita en medio y tomando una lomita. Iré escondiendo lo que es esto. Ustedes lo pueden esconder al final si gustan, pero yo lo voy escondiendo. Lo paso hacia enfrente, así, y luego este arriba. Doy altura y cierro. Creamos los primeros 2 puntos bajos y se creó esta de arriba. Esa es la cadena de cierre. Agréguenle un marcador. Ahí vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Medio y una lomita. Altura y cerramos. En medio, en la lomita, altura y cerramos. Pero yo estoy escondiendo esta. Entonces de esta manera terminaré en todos los puntos. Nos vemos por acá. Ok, aquí están mis últimos 2 puntos. Y el último. ¿Ven? Quedó una lomita ahí. Ahí está el último. Aflojamos un poco. Ahí donde agregamos el marcador vamos a hacer el cierre. De atrás, así de adentro hacia afuera o de atrás hacia adelante. Ingresamos al ganchillo esa orejita y lo pasamos hacia atrás. Aquí tenemos que no apretar tanto esto que quede así. Este trapillo aquí tiene que quedar de igual como que sea una cadenita, así, de la misma medida, para que no se les empiece a inclinar los puntos. Justo ahí, en la base de esa cadena, aquí, abajito en este punto, en medio, ingresamos y pasamos en medio del punto, en la parte de atrás. Agregamos la orejita al ganchillo, así. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Así. Voy a doblar acá. Es por eso que se dobla, miren, porque a la hora de estar trabajando pues le estamos doblando. Pero cuando terminemos nos va a quedar así. Muy bonita, bien plana. Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Y aquí ya vamos a comenzar con nuestra puntada. ¿Ok? La puntada en la que vamos a trabajar todo el cuerpo del bolso. Estamos así. Vamos a ir al punto anterior, aquí, en medio. Así, vamos hacia atrás, en medio de ese punto, salimos en medio, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente y estiramos. Ahora vamos a ir ahí donde hicimos el punto bajo de ese punto en la base. En la base de ese punto donde hicimos el punto bajo al comienzo. Ahí, en la base, tomamos trapillo, estiramos, tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Esta la vamos a ingresar dentro de la segunda, así. Ahora nos vamos a dirigir al siguiente punto en medio. En medio de ese punto bajo, salimos en medio, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente. Damos altura. Tenemos 3 orejitas nuevamente en el ganchillo. Esta tercera la vamos a pasar por la segunda, tal como hicimos anteriormente.
tenemos 2 orejitas en el ganchillo y aquí vamos a terminar con un punto bajo. Tomamos y pasamos por 2. Miren, aquí tenemos 2 puntos, 1 y 2. El primero que hicimos al comenzar y este último. Aquí está la cadenita. Esa sería la cadenita de cierre. No sé si se logra ver bien. Punto bajo, cadenita de cierre. Agréguenle ahí. Siguiente punto bajo en medio. Damos altura, cerramos. Ahí está nuestro primer punto bajo de la segunda puntada. Nos vamos a dirigir en medio de esta, donde hicimos este punto bajo para terminar acá. Ahí en medio del anterior. Tomamos, damos altura. Ahora nos vamos a dirigir en la base donde hicimos el punto bajo, ¿sí? Aquí. Tomamos, damos altura, la tercera en la segunda. Y ahora nos vamos a dirigir en el siguiente. En medio. Tomamos trapillo, damos altura, la tercera en la segunda otra vez. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo listo para terminar con nuestro punto bajo. Empezamos con punto bajo y terminamos con punto bajo después de hacer estas 2 lazadas aquí. Vamos nuevamente. Ok, así. Para cada punto vamos a necesitar 2. Y bueno, el anterior para una de las lazadas. Así. En medio, damos altura y cerramos, primer punto bajo. Ahora vamos a hacer las 2 lazadas, que es yendo en medio del punto anterior, damos altura, yendo en la parte, en la base del punto bajo, de donde hicimos el primer punto bajo, 3 orejitas, la tercera en la segunda. Ahora en el siguiente punto, en medio, lazada, tercera en la segunda y luego terminamos con un punto bajo. Así. Última vez, aquí en medio, punto bajo. Ok, si lo vemos de esta forma, nos vamos en medio para hacer la primera lazada junto con la base de este punto, luego en medio de este para hacer la segunda y ahí culminamos con el punto bajo. Y así vamos a trabajar en todo alrededor. Nos vemos por acá. Ok, ya estoy terminando. Me faltan 1, 2, 3 puntos. Y aquí comenzamos. Entonces voy a hacer mi penúltimo. Aquí en la siguiente. Y para hacer el último punto, siempre va a sobrar solamente un punto bajo. Ok, así. Aquí en este último punto bajo, nos vamos al anterior, la base, y para hacer la última lazada nos vamos a dirigir en medio del punto donde comenzamos aquí a hacer esta lazada. Ahí. Ok, me fui en medio, justo aquí donde está esta lazada, en medio, tercero en la segunda, punto bajo, así. Y miren, quedan todas iguales.
Tiramos y vamos a cerrar donde agregué el marcador. Hacia atrás, y como les comenté, no aprieten tanto, que quede de la misma medida que las otras. Y vamos a, en ese punto, justo donde estamos pasando el trapillo, ahí, en medio, ¿ok? Siempre vamos a comenzar con lo mismo, de esta misma manera. En medio del punto, tomamos, ahí está, lo agregamos al ganchillo y lo pasamos hacia enfrente de esta manera. Ahí. Y nuevamente vamos a comenzar como lo hicimos anteriormente. Cadenita que equivale punto bajo, vamos a ir al punto anterior, ¿ok? Ahí está, ahí se ven los puntos bajos, este, aquí ya no vamos a tocar nada, solamente vamos a estar trabajando en estos puntos, ¿ok? Vamos a ir en medio del punto bajo anterior, como siempre, en medio, ahí está la orejita y los dos que equivale en medio, ahí salimos, pasamos, damos altura y ahí mismo, recuerden donde hacíamos el punto bajo, ahí ingresamos en medio, entonces en la base, aquí en la base de ese punto, para hacer la primera lazada ahí. Tomamos, damos altura, tercera en la segunda, vamos al siguiente punto bajo, en medio, tratemos de salir en medio de ese punto, así, tercera en la segunda, ahí están las dos lazadas y luego culminamos con punto bajo, ahí están los primeros dos puntos, aquí está el primero, punto bajo, y ahí está la cadenita, la parte de arriba. Cadenita de cierre, siempre agréguenle un marcador para que no se les vaya, no se vayan a equivocar. Siguiente, vamos a estar trabajando en los dos puntos de cada puntada que hicimos abajo, miren. Ahí está, listo, en medio, en medio del punto anterior, en la base de ese punto, altura, segunda en la tercera y en medio del siguiente punto, segunda en la tercera, culminamos con un punto bajo. Ok, última vez, en medio del siguiente punto, ¿sí? Ahí culminamos, en medio donde culminamos anteriormente, no en el punto bajo de arriba que se formó, sino que en este, estamos trabajando en estos, ¿ok? No vamos a tocar nada de los de arriba. En la base, en medio y culminamos, ¿ok? De esta misma manera en todo alrededor. Una vez terminamos, comenzamos de igual manera como comenzamos esta segunda, ¿ok? Y así sucesivamente, y ya les muestro cómo hacer un cambio de color. Ok, aquí les voy a mostrar cómo hacer un cambio de color. Hice en total de hileras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas en total para luego hacer una vuelta de otro color. Ustedes le pueden hacer de varios colores, el diseño que ustedes gusten. Ahí está el último punto. Atrás, en la base y ahí donde comenzamos, miren, aquí, para hacer la segunda lazada.
y punto bajo. Aflojamos en la primera cadenita formada por los primeros 2 puntos. Hacia atrás, aquí, justo en el punto bajo, en este primero, en medio, ok, en medio del punto, agregamos la orejita hasta ahí. Si ustedes no quieren cambiar y lo quieren hacer de un solo color, no hay problema, siguen, toman el trapillo y lo pasan hacia adelante. También se puede cortar este trapillo y luego esconderlo, pero yo no lo voy a cortar porque solamente voy a hacer una vuelta de este otro color. Entonces este lo voy a volver a utilizar, entonces solamente lo hago hacia arriba para volverlo a utilizar. Entonces voy a utilizar este verdecito, miren qué bonito. Dejo para esconder, ¿sí? Así estamos, así nos quedamos. Así, tomo el trapillo de esta manera y lo ingreso hacia adelante. Así. Si esta orejita, esta cadenita de aquí se afloja, pues ya con este lo apretamos, ¿ok? Recuerden no tanto para que no se les inclinen la puntada. Cadenita que equivale a un punto bajo. Y así, regular. Vamos hacia atrás, en medio, el punto anterior, en la base del punto, está en la base, estiramos, la tercera la pasamos por la segunda, siguiente punto, en medio, ir escondiendo este, ¿ok? Tomo un trapillo, lo paso hacia enfrente, doy altura, lo paso a la segunda y punto bajo. Agrego marcador, primero 2 puntos y esta es la cadenita de arriba, es la de cierre. Y ahora pues continuamos como normalmente lo hemos estado haciendo. Siguiente punto en medio, punto bajo, en medio del otro, de anterior, en la base donde hicimos el punto bajo arriba, así, siguiente punto en medio, segunda en la tercera y culminamos con punto bajo, ok, y así sucesivamente voy a terminar esta hilera con este color. Ok, terminé de hacer esta vuelta, miren qué bonita se está viendo. Vamos a culminar acá. Voy a sostener este hacia acá. De hecho lo voy a pasar hacia adelante, el principal. Jalamos, todavía no lo corto, ingreso donde está el ganchillo para hacer el cierre, lo paso hacia atrás, ahí mismo, en este punto, en medio, ingreso el trapillo al ganchillo y aquí sí lo corto, pero primero voy a hacer aquí tomo el color principal y lo paso hacia adelante para hacer un punto bajo, y esto ya lo voy a cortar para esconderlo y voy a volver a hacer un cambio de color, una línea más adelante, pero pues voy a hacer unas cuantas vueltas más de este color, ¿sí? Y esto lo voy escondiendo. Entonces vamos nuevamente a hacer la puntada que estamos haciendo. Normal, no cambia nada. Ok, entonces voy a hacer unas cuantas vueltas más
y regreso con ustedes para mostrarles el tamaño en que lo voy a dejar. Ok, aquí ya estoy terminando mis vueltas. Voy a hacer el último punto. Vamos a cortar, dejando para luego esconder. Soltamos con cuidado. Con la aguja lanera vamos a formar la última cadenita, así, en la cadena de cierre, de esa manera, ¿ok? Donde siempre cerramos en la cadenita, en la última, en medio, pasando la lomita. Y lo dejamos a la misma medida que las otras. Y acá lo escondemos por debajo de todos estos puntos. Vamos acá. Hasta cubrir todo el trapillo. Luego lo hago. Estiramos bien. Damos bien la forma. La cantidad de vueltas que hice son 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. Esto mide 18 centímetros. Acá 27 centímetros. Así. Si ustedes quieren más largo el bolso, entonces tienen que comenzar con más cadenitas en la base. En vez de 17, hacer 20 en adelante. Y si quieren más alto, siguen haciendo más vueltas con la misma puntada. Miren qué bonito. Parte de abajo ya se aplanó. Vamos a hacer lo que es la pequeña asa. Ok, vamos a comenzar. Dejamos trapillo para luego esconder. No tanto. Hacemos un nudo corredizo de esta forma. Damos vuelta. Tomamos trapillo y lo pasamos. Así. Y ahora vamos a hacer 23 cadenitas. Si ustedes quieren lo que es su asa más larga, hacen más de 23 cadenas, ¿ok? 22 y 23. Para que tengan una idea, esto mide 18 centímetros. Entonces vamos a dar vuelta. Este es el primer nudito y vamos a comenzar por el segundo. Entonces en total vamos a trabajar con 22 puntos. En la número 23 va a ser la cadena de altura. Entonces saltamos el primer nudo y nos dirigimos en el segundo, en la lomita, ¿ok? Miren, sin tocar las dos hebras de la cadena, sino solamente el nudito. Entonces aquí vamos a hacer puntos bajos, 22 puntos bajos en total. Y aquí el último nudito. Ahí está. Vamos a hacer una cadena de altura. Damos vuelta. Saltamos la cadena de altura y nos dirigimos a la siguiente cadenita. Tomando las dos hebras. Aquí vamos a nuevamente hacer 22 puntos bajos en cada cadenita.
cadenita número 22, nuevamente una cadena de altura, giramos, saltamos la primera, nos dirigimos en la segunda y nuevamente vamos a hacer 22 puntos bajos. En total entonces serían 3 hileras de puntos bajos. 1, 2, 3. Y la última. Ahí está. 3 hileras. Vamos a hacer ahora una cadenita siempre para poder hacer la siguiente vuelta. Damos vuelta y vamos a comenzar a hacer la puntada, la misma puntada que estábamos trabajando en el cuerpo de nuestro bolso. Vamos a ingresar en medio de este punto donde está la lomita, justo abajo, aquí. Si lo vemos por la parte esta, sería en medio del punto bajo. Miren, aquí está el punto bajo. Entonces estamos saliendo en medio de ese punto, saltando este. ¿Okay? Ahí, en medio. Vamos a hacer un punto bajo. Así. Luego vamos a regresar. Miren. ¿Ven esto? Esta hebra de acá, ingresar en medio. Si lo vemos así, de esta manera, vamos a ingresar en medio de este. Aquí, tomando esa hebra. Si lo vemos de enfrente, estamos saliendo en medio del punto bajo, del primer punto bajo de este. Miren, en medio de este punto bajo. Ahí. Miren, vamos a trabajar en toda esta hilera, en la tercera hilera. Tomamos de esta manera, lazada. Luego vamos a salir en la base de ese mismo punto donde hicimos el primer punto bajo. Si lo vemos por la parte de enfrente, esta, aquí hicimos el punto bajo, luego ingresamos en este y ahora vamos a ingresar en la base de este punto aquí. Entonces, si lo vemos del lado que estamos trabajando, justo vamos a ingresar aquí, donde conectan estos dos puntos. Ingresamos, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente, la tercera lo vamos a pasar por la segunda, así. Luego nos vamos a dirigir en medio del siguiente punto, que es este, la lomita y los dos puntos en medio. Si vamos por la parte de enfrente, miren, estamos saliendo en la parte en medio del siguiente punto. Ahí. Tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente, lazada, ¿sí? La tercera la pasamos por la segunda nuevamente. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y lo pasamos para hacer un punto bajo. Ahí está. Cadenita y cadenita. Nuevamente vamos a hacer esa puntada. Vamos a ingresar en el siguiente punto, que es este, en medio. Ingresamos y salimos en medio del punto en la parte de enfrente, miren. Y vamos a hacer un punto bajo.
Ahora vamos a ingresar donde hicimos el último punto bajo. Ahí. Que sería, si lo vemos, en el punto anterior. En medio del punto anterior. ¿Sí? Donde hicimos el último. Tomamos. Damos altura. Ahora vamos a ir en la base del punto donde hicimos el punto bajo primero, que es aquí. Bien. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, la tercera la pasamos por la segunda, luego no cerramos todavía, vamos a hacer otra lazada. En el siguiente punto, justo ahí, aquí hicimos lo que es la segunda, aquí lo acabamos de hacer, entonces aquí arribita, justo debajo de esta lomita, que sería el siguiente punto. Altura, la tercera en la segunda, 2 orejitas y pasamos. Este es el siguiente punto en medio, luego ahí donde terminamos de hacer este punto bajo, aquí lazada de este punto, acá donde conectan estos dos para salir en la base de este siguiente, y luego en medio del siguiente punto. ¿Okay? Siempre vamos a trabajar en 2 puntos y para la lazada vamos a conectar en el punto anterior. Ahí, en medio del punto anterior, lazada, damos altura. En la base del punto que le sigue, este, damos altura, tercero en el segundo, no cerramos, nos dirigimos al siguiente punto en medio, ahí, damos altura y ahí sí cerramos con un punto bajo. Ok, y así sucesivamente. Ok, estoy casi terminando. Me faltan los últimos 2 puntos. Este, ¿sí? Este y este que queda de lado así. Si lo vemos de acá, solo hay una hebra, pero si lo ponemos de lado así, aquí está el último punto. Entonces vamos a salir aquí en medio de ese último punto, entonces vamos a hacerlo normal, en medio, punto bajo, nos vamos en el punto anterior en medio, lazada. Ahora, aquí miren, donde están estas 2 conexiones. Si lo vemos de adelante, ahí está el punto bajo en la base. Damos altura, tercera en la segunda. Y vamos a hacer la otra lazada, que va a ser en medio del siguiente punto. Ahí. Este es el punto, ¿no? Entonces, así. Así vamos a ingresar. Tomamos, pasamos, damos altura, 3 orejitas, la tercera en la segunda, 2 orejitas, cerramos con un punto bajo. Miren, en total de puntada hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y salen la misma cantidad de puntos que cuando comenzamos. Entonces verifiquen que tengan 22 puntos. Aquí vamos a hacer, aquí terminamos con un punto bajo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer cadenita al aire para poder girar
y poder nuevamente hacer 2 hileras nada más, 2 hileras de puntos bajos, cada hilera con 22 puntos. Saltamos la cadena al aire y nos dirigimos en la siguiente cadenita para hacer un punto bajo, y así sucesivamente. En cada cadenita hacemos un punto. El último punto, así. Vamos a hacer una cadenita al aire para poder girar. Saltamos esa cadenita al aire que hicimos y nos dirigimos en el siguiente punto para poder hacer nuevamente puntos bajos. Y esta sería la segunda vuelta que necesitamos para armar esta asa. Y la última cadenita. Así, vamos a hacer una cadena al aire. Las voy a medir para que tengan una idea. 23,5. Y acá como 5,5. Ahora esta va a ser la parte que va a quedar fuera, ¿sí? Donde hicimos la puntada, y esta por dentro. Si nos quedamos, ¿verdad? Con la cadena al aire, damos vuelta y así doblamos. Y vamos a unir con puntos bajos, cadena con cadena de cada lado. Ahí quedamos. Saltamos la cadena al aire que hicimos, ingresamos de este lado en la primera cadenita, así, tomando las 2 hebras, y esta es la cadena al aire, entonces la primera de los 22 puntos, ¿ok? Así, tomamos, damos altura y cerramos. Ahí está el primer punto. Punto con punto. Puntos bajos. 22 en total. Ya casi estoy terminando. Se me pasó comentarles que aquí donde comenzamos esta hebra, le escondemos. Vamos a esconderlo por debajo de todos estos puntos, por dentro, ¿ok? Entonces esto se me pasó dejarles saber por todos los puntos de adentro. Así. Luego solo lo voy a ingresar así. Esto no se va a salir. Ahí. Y seguimos punto con punto. No dejen tan flojos los puntos, porque recuerden que si lo van a utilizar como bolso de mano, el asa va a tener todo el peso del bolso. Entonces no queremos que se nos estire tanto. El último punto acá y la cadenita de este lado. Ahí está. Y culminamos con una cadenita al aire, ¿sí? Y acá vamos a sacar más trapillo a la medida del asa. Cortamos para poder esconder bien y no se vaya a soltar. Aquí soltamos y apretamos ese último nudito, ¿sí? La última cadenita que hicimos con la aguja lanera. Voy a estar utilizando esta más grande para que sea más rápido. Voy a ingresar por debajo de todos estos puntos bajos, todos estos. Luego, si me sigue sobrando, lo paso hacia arriba y lo sigo escondiendo, ¿ok? La cosa es que no, a la hora de jalar el asa, no se vaya a soltar lo que es, o no se vaya a ver este trapillo. Al final, en la puntita le pueden agregar pegamento para tela para que no se vaya a soltar también.
Si ya no quieren seguir escondiendo, solamente lo pasan hacia adentro del asa. Estiran bien hasta que no se vaya a salir. Así. Miren. Esta que se ve así, esta es en la parte de atrás del punto bajo que hicimos para poder unir el asa. Esta va a ser la parte de atrás de nuestra asa. Y este va a ser la parte de enfrente, donde están los puntos bajos derechos, en la parte derecha. Entonces vamos a agregarle los aros. Miren qué bonito los aros. Son de 3 centímetros. Agregárselo acá. Así. Justo en la lomita después. Después de esta primera lomita. Antes en este lado. Y así. De esta manera vamos a encontrar los lados, las esquinas, para que queden bien. Voy a doblar así para que no me vaya a quedar a un lado, no me vaya a quedar chueco esto. Entonces acomoden bien su bolso. Así. Entonces acá es donde vamos a agregar marcador a este. Ahí está. 26 cadenitas de este lado, sin contar donde están los marcadores, y 26 del otro, son 52, más donde están los marcadores, son 54 puntos, ¿ok? Aquí fue donde terminé. Entonces este lado va a ser la parte de atrás del bolso y esta es la de enfrente. Voy a agregarle un marcador acá en cualquier lado para identificar el lado de enfrente de mi bolso. Y ahora solamente lo doblamos de esta manera, así, donde está el marcador, así. Ok, los dos, que esto quede en medio, así, ya sea así cortito, más adentro, eso es decisión de ustedes. Si quieren más así, yo lo voy a dejar, creo que así está bien. Ahora vamos a cortar un cordón, ¿sí? Un poco de trapillo del color que ustedes gusten. Yo voy a utilizar este verde. Y vamos a estimar cómo va a quedar. Creo que así está bien. Que no queden tan grandes estos cordones. Así. Así, de esta manera. Y lo vamos a pasar. Vamos a ver. Buscamos el centro. De hecho, justo ahí. Este es el centro. Voy a agregar, de hecho, para no confundirme. Así. Y voy a comenzar de la parte de enfrente. Entonces voy a comenzar a agregárselo, de hecho, por justo debajo de este último. Ya ustedes pueden estimar donde más o menos que sea su centro. Voy a pasar 1, 2, justo, y voy a tratar de nuevamente, pero no ahí mismo, sino que tratar de que no se vea. Pasarlo hacia atrás, no en el mismo lugar, porque entonces se va a soltar. Así, porque no se vea de frente. Si ustedes quieren que se vea, no hay problema. Yo no me gusta que se vea mucho. Entonces así, ya ustedes lo acomodan bien.
queda uno más grande que otro, entonces voy a tratar de no cortar, sino que de emparejar. Los jalamos. Voy a quitar todos estos. Agregar el asa. Y acomodamos bien el asa. Miren qué bonito, ni siquiera tiene relleno y no se deforma. Vamos a agregarle esto que está así, de esta manera. Pueden tratar con la aguja lanera ingresarlo, pero creo que es muy grande y no se va a poder. Pero ahí sí, sí pudo. Así. Este otro es un poco más difícil ingresarlo, entonces voy a tratar de meterlo así, jalando trapillo. Así, ¿ven? Súper fácil. Y ahora voy a agregarle estas cuentas para que se vea más bonito. Esto es opcional. Si ustedes no tienen lo que es esto de acá, de cierre, entonces solamente le pueden hacer, no sé, un moñito ahí y se va a ver bonito. Esto es opcional. Entonces aquí ¿sí? Y le hacemos un nudito para que no se vaya no se vayan a caer estas cuentas. Corto un poquito más acá. Así. De igual manera la otra. Así, qué bonita. Ahora le vamos a hacer el asa grande. Ok, vamos a comenzar. Esta cadena es de aluminio de 90 centímetros de largo y de ancho. Estas cositas, lo que son los aros, serían de 0.8 milímetros. Ok, hay de 1 centímetro, también funciona. Vamos a comenzar en el primer aro, no acá, aquí. Ingresamos de esta manera, dejamos trapillo para luego esconderlo. Tomamos, ¿sí? Pasamos hacia enfrente por el aro, así, y hago una cadenita que equivale a un punto bajo. Ahí está. Luego voy a esconder este trapillo para que no me estorbe mientras les estoy mostrando. Siguiente, en medio, tomo trapillo, doy altura. Es muy importante dar altura para que no queden tan apretados los puntos, de lo contrario eso se va a encoger. Listo, deben de dar altura. Tomamos trapillo y lo pasamos haciendo otro punto bajo. Aquí es recomendable que le agreguen marcador a esa cadenita. Formamos los primeros 2 puntos. Esta cadenita de arriba es la cadena de cierre. Siguiente, punto bajo. O sea, vamos a estar haciendo punto bajo en cada cadenita. Cada vez que cierren, que no quede tan apretado aquí, lo aflojan un poco y siguen. A medida que vayan trabajando lo van estirando, esto así. Ok. Entonces siguen hasta llegar a la otra, al otro extremo, a la otra punta. Ok, el último aquí. Miren qué bonita, esta es la parte que va a quedar enfrente.
y acá están los nuditos, es la parte que va a quedar por debajo. Entonces aquí hice el último punto bajo y ahora voy a hacer una cadena al aire, así, el mosquetón así hacia este lado y aquí ingresamos en la primera cadenita. Damos altura y cerramos así, aflojamos, siguiente cadenita, damos altura y cerramos. ¿Miren? Ok, hicimos cadena al aire en el último punto, luego volvimos a esa misma cadenita, pero moviendo lo que es el mosquetón a un lado para que nos dejara hacer la primera cadenita de este lado, segunda, y vamos a hacer las siguientes como normalmente lo hemos estado haciendo, siempre dando altura y aflojando este de acá para que no nos quede tan apretado. A medida que vamos trabajando lo estiramos para que no quede, no se encoja, ¿no? Ok, aquí estoy terminando. Estoy en mis últimos dos puntos, dos cadenitas. Ahora la última, que fue aquí donde comenzamos a hacer el primer punto. Vamos a darle más, aflojar más esta. Y el último punto bajo. Aquí no vamos a hacer cadenita al aire porque la cadenita la vamos a hacer ahora para cerrar. Dejamos para esconder. Sacamos el trapillo con cuidado para que no se apriete esta cadena. Y con la aguja lanera vamos a formar la última cadenita. Esta está acá. Lo pasamos aquí al lado derecho. Recuerden, aquí agregamos lo que es el marcador, que es la cadena de cierre. Así. Apretamos. Y luego en el último, la última cadenita que hicimos, ingresamos en medio y lo pasamos hacia atrás. Ahí. Luego en todos estos puntos bajos lo escondemos en la parte de abajo de todos estos puntos, las dos, este acá y este otro a este lado. Ok, aquí terminé de esconder los trapillos. Si gustan pueden con pegamento para tela en la punta para que no se les vaya a soltar. Ahí agregar en varios lados. Un poco nada más. Es este. Y ahí ya no se va a soltar. Miren cómo quedó. Vamos a agregárselo al bolso. Pueden agregarle otros aros aquí, este lado. Yo se lo voy a agregar así. Si gustan forrar este tipo de bolso, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que vayan a verlo. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en sus comentarios qué les pareció en comentarios. Me encanta leerlos.
No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo proyecto. Saludos y bendiciones.